Había sido la secretaria de Chris Blackwood durante 3 años cuando se comprometió. Su prometida exigió que despidiera a todo su personal femenino. Mi nombre estaba en la lista. Como compensación, me ofreció una cita a ciegas. Con su hermano. Es más rico que yo. Genial en la cama, dijo guiñándome. Un ojo. Solo hay un detalle. Tiene un hijo. No te importa, ¿verdad? No me importaba. Después de todo, ese niño era mío. Adrian Blackwood y yo teníamos una historia. Chris no lo sabía. Si lo supiera, no estaría ofreciéndome esto tan a la ligera después de haberme hecho trabajar como una mula durante 3 años. Tenía 22 años cuando estuve con Adrian, recién salida de la universidad, torpe e ingenua. Lo confundí, heredero de un imperio corporativo haciendo una inspección de campo, con otro candidato sin suerte que acababa de fracasar en una entrevista de trabajo. Tenía el aspecto. Su traje a medida estaba arrugado y lleno de polvo. Estaba sentado en una acera, comiendo de un triste recipiente de comida para llevar, con una gruesa pila de documentos a su lado. Parecía completamente derrotado. Yo también había sido rechazada para un puesto y me sentía emocional. Compré 2 sándwiches de Mean Amazing roast beef bien cargados y le di uno. Toma, le dije. El tuyo es pura lechuga y carne seca. Necesitas algo que te llene. Me senté a unos pasos, sintiendo una oleada de lástima por él y por mí. Imaginé lo miserable que sería mi vida si no conseguía un trabajo. ¿Terminaría sentada en una esquina, dependiendo de la bondad de extraños para comer? Estaba tan perdida en mi autocompasión que me perdí la serie de expresiones que pasaron por el rostro de Adrian. Sorpresa, incredulidad y finalmente un atisbo de diversión. Durante esa comida, intercambiamos unas pocas historias. Y nuestros nombres. Fue el comienzo de un hermoso error. Asumí que su origen era tan común como el mío, y Adrian, por sus propias razones, estaba más que feliz de hacerse pasar por un tipo normal. Empecé a encontrármelo por todas partes. Cada vez parecía una coincidencia. Cuando me invitó a salir, ya estaba convencida de que era el destino. La ilusión se rompió en una escena sacada de una novela romántica barata. Estaba en una tienda de lujo en la Quinta Avenida, eligiendo un regalo navideño para el cliente más importante de mi jefe. Y ahí estaba Adrian, gastando una fortuna con toda tranquilidad, de pie, con una mano en el bolsillo, su postura relajada, casi perezosa, mientras asesoraba pacientemente a una joven en su elección. Cuando finalmente eligió un bolso, él suspiró suavemente, hizo un gesto con la mano y le dijo al dependiente que lo pusiera en su cuenta. La noche anterior, había estado en mi pequeño apartamento de alquiler, quejándose de su jefe exigente y suplicándome que le frotara las sienes. Lo pensé mucho. ¿Debería mantener la farsa? ¿O confrontarlo y exigirle algo por la mentira? Al final, no hice ninguna de las dos cosas. Tomé la opción que más me costó. Lo enfrenté y no pedí nada. No se sorprendió. Admitió quién era, simple y claro. Luego me invitó a su casa. Su verdadera casa. La finca era más valiosa de lo que podría ganar si comenzara a trabajar en la Edad de Piedra. En su estudio vi montones de archivos. Resultó ser un heredero responsable. Aquel día en que nos conocimos, había estado inspeccionando un puerto, un proyecto clave para la corporación Blackwood que tenía problemas. Pasó todo el día caluroso de verano en el sitio de construcción con los ingenieros, revisando planos y datos, ajustando planes y reasignando recursos. La pila de papeles que vi eran las actas de la reunión. Nadie esperaba que el heredero de la empresa apareciera sin avisar, así que no se había preparado ninguna comida especial. Cuando llegó la hora del almuerzo, simplemente tomó sus notas y una lonchera barata, y se sentó en la acera a comer mientras esperaba los informes de sus subordinados. Y entonces aparecí yo. Me sentí una completa idiota. ¿Cómo no noté el precio de su reloj o el corte impecable de su traje? Me preguntó si de verdad teníamos que terminar. Dijo que para él, el amor se trataba de afinidades, y que no importaba con quién. Tenía 24 años, lo bastante joven, para creer que el amor no podía construirse sobre una mentira. No es lo mismo, dije. No somos lo mismo. No lloré. Ni siquiera me despedí adecuadamente. Solo tomé un taxi y me fui, con la misma calma con la que uno se marcha tras perder un empleo más. Pero el destino tenía otros planes. Un mes. Después entendí demasiado bien la importancia del dinero. Porque mi periodo se retrasó. Estaba embarazada,
y mi empresa acababa de hacer una ronda masiva de despidos que incluía a mujeres embarazadas. El jefe había sido claro: págales lo que se les debe y que se vayan a casa a criar a sus hijos. Incluso amenazó con dejar de contratar mujeres por completo. Antes de que se me notara, corrí a asegurarle mi lealtad al jefe, prometiendo que el embarazo no afectaría mi trabajo. Luego pedí 3 días libres para abortar. Mi jefe estaba tan complacido que me puso como ejemplo. Me miré al espejo y vi, Moss, una bestia de carga, no una persona. Mis colegas murmuraban a mis espaldas, pero yo no decía nada. Hice la cita. De camino a la clínica, mi taxi fue interceptado por un auto negro. Era la seguridad de Adrian. Él estaba en el extranjero. Tomó el primer vuelo de regreso, un viaje de 6 horas. Quería que tuviera al bebé. Las condiciones que me ofreció fueron increíblemente generosas. Acepté. Para evitar apegarme, ni siquiera la miré al nacer. Adrian se la llevó y la llamó Chloe, un nombre que significa floreciente. Supuse que Adrian debía amarla. Eso significaba que no debía preocuparme. Me fui de la ciudad y me mudé al sur. Pero no pude escapar de los Blackwood. El hermano menor de Adrian, Chris, estaba a cargo de la sucursal sur de la empresa. Había estado enviando mi currículum a todas partes. Ni siquiera recuerdo haber postulado al puesto de secretaria con él. El proceso de entrevista fue un borrón. Un momento estaba aplicando, y al siguiente, inexplicablemente, era la secretaria ejecutiva de Chris. Mi trabajo consistía en manejar su agenda diaria, hacer café ocasionalmente y recibir a clientes importantes cuando su secretaria principal no estaba. Era una mezcla de tareas, pero en Minutes and Touchdowns general no era demasiado exigente, y el salario era excelente. Con el dinero que Adrian me había dado, ya había comprado un apartamento. Este trabajo se suponía que era mi boleto a una vida estable y tranquila. Pero la prometida de Chris destrozó ese sueño. ¿Clara? ¿Clara? Chris dio golpecitos en su escritorio. No se tarda tanto en pensarlo. ¿Estás dudando? ¿Crees que eres demasiado buena para él? Sonreía, pero su tono era cortante. Terminé de organizar su agenda y empujé el planificador hacia él. Tienes una reunión de 11 a 11:30. Almuerzo al mediodía con el señor Lee Jr. Su familia acaba de tener un bebé, así que preparé un regalo para que lleves. Golf de 2 a 4, pero el señor Kane te invitó a montar a caballo a la misma hora, así que tendrás que reprogramar uno. A las 5, darás un recorrido a los clientes por el centro de I+D y discutirás el contrato. La cena es en el Manor. Ya hice el pedido. En su mayoría comida cantonesa. Son las 10:43. El señor Lee mencionó que algunos ejecutivos querían informarte antes, así que puedes verlos ahora. Hice una pausa antes de continuar. En cuanto a la cita a ciegas con tu hermano, creo que la dejaré pasar. Chris se recostó en su silla ejecutiva, girándola con la punta del zapato. Me miró durante un largo momento, pensativo. Dijo, con una sonrisa burlona. Clara, pareces estar ocultándome algo. Conozco a tu hermano, dije. Decir que salimos me parecía demasiado fuerte. Nuestras familias y amigos nunca lo supieron. No fue una relación real. Oh, ¿lo conoces? Asintió, y de repente dejó de girar. Entrecerró los ojos, y su voz se volvió segura. No, eso no es. Estuviste con mi hermano, ¿verdad? Aunque estaba acostumbrada al desprecio casual de los ricos, esa frase, ¿estuviste con él?, aún dolía. Sí, admití. Se levantó de golpe de la silla, con una amplia sonrisa en el rostro, y me condujo al sofá. Me sirvió una taza de té con entusiasmo. Entonces dime, ¿sabes quién es la madre de su hija? Todos nosotros, sus amigos, hemos estado tratando de sacárselo durante años, pero no suelta prenda. Se inclinó en tono conspirador. El tipo odia a los niños. Debió haber querido mucho a esa mujer para quedarse con la niña. Estuviste con él, cuéntame. ¿Quién era su favorita? ¿La chica con la que iba de compras? ¿O solo era una más? Fruncí los labios. No sé quién era su favorita, pero definitivamente no era yo. Chris soltó una carcajada. Vaya, suenas resentida. Pensé que mi hermano era generoso. Tal vez con otras personas. Cuando estuve con él, vivía en un alquiler. La expresión de Chris se congeló por un momento. Parecía completamente desconcertado. ¿Vivías dónde?, repitió. ¿En un alquiler? ¿Te dejó vivir en un alquiler? Ofrecí una pequeña y silenciosa sonrisa. Bueno,
Era mi propio alquiler. No vivíamos juntos. Dios santo. ¿Ni siquiera te pagaba el alquiler? Eso es patético. Chris se alisó la chaqueta y empezó a pasear, lanzándome miradas. Jamás lo habría adivinado. Clara, eres una verdadera romántica. Una mujer con tu aspecto, al menos debió haberte comprado un apartamento. ¿Por qué no lo dejaste? Me estaba evaluando, poniéndome precio. La antigua yo lo habría destrozado. Ahora, solo ajusté mi expresión y seguí el juego. Era joven y tonta en aquel entonces. Dije en tono de broma. Así que, en ese sentido, ¿qué? ¿Tal un pequeño extra en mi indemnización? Llamaron a la puerta. Un asistente asomó la cabeza. Señor Blackwood, la reunión está por comenzar. Chris asintió y se ajustó la corbata. Rápidamente me moví para sostenerle la puerta. Agarró una carpeta y pasó junto a mí. Ya no estás en la lista de despidos. Vuelve al trabajo. Maldición. Esperaba sacarle un poco más a la indemnización. Ahora tendría que renunciar por mi cuenta. La prometida de Chris se había vuelto una figura notoria en la oficina. Se rumoraba que era nieta de un pez gordo de Nueva York, con padres increíblemente ricos. Su estatus era alto, y su temperamento también. En cuanto se comprometieron, exigió que Chris despidiera a todas sus subordinadas femeninas cercanas. Chris tenía 2 secretarios principales, un hombre y una mujer, que eran su mano derecha e izquierda. La principal femenina era demasiado brillante como para dejarla ir, así que Chris logró salvarla. Pero el resto de nosotras, las secretarias ejecutivas y asistentes personales, no tuvimos tanta suerte. Incluso si no me despedían, quedarme sería miserable. Solo sería cuestión de tiempo antes de que la nueva señora Blackwood decidiera que yo era una amenaza. Regresé a mi escritorio. Unos colegas de otros departamentos estaban en la sala de secretaría con documentos para sellar. Cuando me vieron, sus rostros se llenaron de lástima. Clara, ¿cuándo te vas? Deberíamos cenar todas juntas. Me dejé caer en la silla y me desplomé sobre el escritorio. Lo más pronto sería el próximo mes. Tengo que seguir el proceso adecuado. ¿Proceso? ¿No puedes irte de inmediato si te despiden? Renuncio, dije. El señor Blackwood no me está despidiendo. ¿Alguien tiene un modelo de carta de renuncia que pueda usar? Gracias por la oportunidad. Por razones personales he decidido renunciar. Presioné enviar en el correo. Empujé el teclado y respiré hondo. Las palabras descuidadas de Chris resonaban en mi mente. Debió haber querido mucho a la mujer para quedarse con la niña. Nunca supe lo que Adrian realmente sentía por mí. Durante el tiempo que trabajé en Nueva York, viví en un edificio que era el primer destino de muchos recién llegados tratando de triunfar en la ciudad. El lugar era un caos de personas y cosas. Fue allí donde me siguieron por primera vez. Y fue allí donde alguien intentó entrar a mi apartamento. Esa noche dormía ligeramente. La vibración de mi teléfono me despertó. Era una alerta de mi cámara de seguridad. Alguien estaba merodeando fuera de mi puerta. El hombre en la pantalla estaba enmascarado, con gorra y guantes. No podía verle la cara, y su figura estaba oculta por ropa de trabajo voluminosa. Forzó la cerradura de manera profesional, rápida. Incluso miraba hacia atrás ocasionalmente para susurrar y reír con un cómplice fuera de cuadro. Me quedé congelada en mi sala durante unos segundos antes de que mi instinto de supervivencia se activara y corrí a la cocina por un cuchillo. Me escondí en mi habitación con los ojos clavados en el monitor y marqué al 911 con manos temblorosas. Luego llamé a Adrian. Su voz era ronca por el sueño. ¿Qué pasa? Están forzando mi cerradura. Susurré. Están forzando mi cerradura. Susurré al teléfono, con la voz ahogada por el terror. No hubo silencio al otro lado. Lo que escuché fue un crujido de sábanas, un leve gruñido, y después la voz de Adrian, ronca y tensa. ¿Dónde estás exactamente? ¿Tu dirección sigue siendo la misma del sur? Asentí antes de darme cuenta de que no podía verme. Sí, estoy en casa. Estoy en el cuarto. Tengo un cuchillo. No salgas, no hagas ruido. Quédate. Allí, Clara. Estoy enviando a alguien ya. La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar qué quería decir con enviando. El cuchillo en mi mano temblaba. Las piernas también. Volví a mirar la pantalla del monitor. Ya no estaban. El marco de la puerta había sido dañado. Se veía una línea torcida en la cerradura, como una sonrisa forzada. El silencio del pasillo era absoluto. Sentí que mis propios latidos golpeaban como pasos en la madera. Durante varios minutos, no me moví. El teléfono volvió a vibrar.
Adrian otra vez. Ya van en camino. Son hombres míos. El edificio está rodeado. Si aún están ahí, los atraparán. Si se fueron, también. Clara, no abras la puerta hasta que escuche mi voz. ¿Entendido? Asentí de nuevo, y luego susurré. Sí. 15 minutos después, escuché golpes firmes, seguidos de una voz familiar. Grave. Clara. Segura. Clara. Soy yo. Abre, por favor. Corrí. El cuchillo aún estaba en mi mano. Destrabé la puerta. Adrian estaba allí, con la camisa medio abotonada, sin chaqueta, sin corbata, el cabello negro revuelto, la barba incipiente marcando su mandíbula. Ojos oscuros, despiertos. No parecía haber dormido en días. No dijo nada al principio. Solo me miró. De arriba a abajo, buscando heridas. ¿Estás bien? Asentí. La garganta me dolía. No entraron, pero casi. Lo sé, estás temblando. Adrian entró sin preguntar. Puso una mano grande y cálida en mi hombro. No fue un gesto romántico. Fue de contención, de urgencia. Tengo un auto abajo, te vienes conmigo. ¿A dónde? A casa, donde estás segura. Conmigo. ¿Y Chloe? Está con una niñera, duerme. No sabe nada, no quiero que lo sepa. No todavía. Sentí que la palabra todavía se clavaba en el pecho. Chloe. Su nombre, su imagen borrosa en mi mente. La había tenido, no la había visto, no la había tocado. Mientras Adrian hablaba con los hombres de seguridad en la entrada, yo empacaba cosas sin pensar. Ropa, documentos, mi cargador. De camino al auto, él no dijo nada. Solo abrió la puerta del asiento trasero y me dejó entrar. Cuando el auto arrancó, él finalmente habló, con los ojos en la carretera. Nunca debiste estar sola. No tenía otra opción. Si la tenías, podrías haberme llamado. Lo miré, con amargura. Como ahora. Adrian no respondió. Sus manos tensaban el volante. Sus nudillos, blancos. Era igual que lo recordaba. Contenido hasta explotar. ¿Crees que fue Chris? Le pregunté en voz baja. No lo sé, pero esto no fue un robo al azar. Alguien pagó por esto. ¿Para qué? No tengo nada. Adrian me miró de reojo. Tienes a Chloe. Me quedé callada. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se desvanecían. Entrábamos en la zona residencial, lejos de la sucursal sur, donde el aire parecía más limpio, más caro. ¿Puedo verla? Mi voz salió rota. Adrian frenó con cuidado frente a su mansión, una estructura moderna de líneas rectas y grandes ventanales. Se giró hacia mí. Sí. Mañana. ¿Ella sabe quién soy? Adrian bajó la mirada, luego la volvió a alzar. No, cree que su madre no quiso quedarse, que la dejó conmigo. ¿Tú se lo dijiste así? No, pero no se lo negué. Apreté la mandíbula. Bajamos del auto. El portón se abrió como si nos esperara. Dentro, la casa estaba silenciosa. Una mujer delgada, rubia, vestida de gris, se acercó con pasos suaves. La niña está dormida. Señor Blackwood, no ha despertado en toda la noche. Asentí. Adrian me guió por el pasillo, hasta una habitación de huéspedes con vista al jardín. Descansa. Mañana hablaremos de todo. Pero yo no dormí. Apoyé la cabeza en la ventana. En la habitación de enfrente, iluminada por una lámpara tenue, vi una silueta pequeña, en una cama grande, abrazando un peluche. Era ella, mi hija. Y esa fue la primera vez que la vi de verdad. No dormí. Me mantuve despierta durante horas, sentada al borde de la cama, con la manta sobre los hombros y los ojos fijos en la ventana que daba hacia el jardín. En mi habitación frente a la mía, la luz tenue seguía encendida. A veces, una sombra pequeña se movía entre las cortinas. A las 6:30 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Era una rutina cuidada. La casa no se despertaba de golpe, sino en silencio, como una orquesta afinando. Escuché a la niñera hablando suavemente, el sonido de una cuchara contra una taza, una risita infantil ahogada. Me vestí sin pensar demasiado. Blusa blanca de lino, jeans simples, el cabello recogido en una trenza apretada. No quería parecer elegante. No quería parecer nada. En la cocina me recibió el aroma del pan tostado y del té de jazmín. La niñera, Lena, según recordaba, me saludó con una sonrisa educada. Buen día, señorita Clara. El señor Blackwood mencionó que usted desayunaría aquí. Asentí, sin saber qué decir, y entonces la vi.
Entró descalza, arrastrando un peluche gris por una oreja. Era más bajita de lo que imaginaba, con el cabello castaño claro recogido en dos coletas desiguales. Tenía las mejillas redondas, la piel dorada, los ojos grandes, tan oscuros como los de Adrian, o como los míos. Chloe. Se detuvo en seco al verme. Me miró, sin timidez, sin vergüenza, solo curiosidad. ¿Tú? ¿Quién eres? Mi boca se secó. La miré durante un segundo que pareció eterno. Me llamo Clara. Soy una amiga de tu papá. Ah, se acercó lentamente, como si evaluara si podía confiar. Me señaló con el dedo. Tienes ojeras. Solté una pequeña risa nerviosa. No dormí mucho anoche. Yo tampoco. Soñé con una araña gigante que hablaba en francés. Me senté frente a ella en la mesa del desayuno. Chloe se subió a su silla con la ayuda de Elena. La niña empezó a hablar con una familiaridad desconcertante. Me contó que le gustaban los dinosaurios más que las princesas, que su papá le enseñó a andar en 1900 en bicicleta sin rueditas y que una vez le robó una galleta a un mayordomo dormido. Yo solo escuchaba, asintiendo, absorbiendo cada palabra como si fueran fragmentos de una vida que había perdido. Cuando Adrian entró en la cocina, su expresión se congeló por un instante. Me observó sentado junto a ella, con el té en la mano, y luego se relajó levemente. ¿Todo bien?, preguntó mirando a Chloe. Sí. Clara me dijo que no durmió, porque tiene ojeras. Adrian me miró con una ceja arqueada. No dije nada. ¿Puedo enseñarle mis dibujos?, preguntó Chloe de repente. ¿Ahora?, preguntó Adrian. Sí, son nuevos. Clara puede verlos si quiere, dijo Adrian mirando hacia mí. Me encantaría, respondí de inmediato. Chloe me tomó de la mano como si siempre lo hubiera hecho. Su palma era pequeña, cálida, suave. Subimos las escaleras. Su habitación era una explosión de colores pasteles, con estantes, llenos de libros, figuras de animales, crayones desparramados sobre un escritorio. Este es un dragón, y este es un castillo, y esta soy yo. Me mostró un dibujo de una niña de coletas, parada junto a una figura más alta, de cabello largo. ¿Quién es ella?, pregunté, con un nudo en la garganta. No. Sé. Siempre la dibujo. Pero no sé quién es. Tragué saliva. ¿Crees que puede ser tu mamá? Chloe se encogió de hombros. Tal vez. Papá dice que se fue porque no podía quedarse. Pero a veces la sueño. ¿Y qué pasa en el sueño? Me canta. Tiene voz suave, como la tuya. Me giré hacia la ventana, fingiendo observar algo. No podía dejar que me viera llorar. Después de un rato, Chloe empezó a jugar con un rompecabezas, y me senté en el suelo, observándola. No dijo mucho más. No lo necesitaba. Cuando bajé al salón, Adrian me esperaba con los brazos cruzados. ¿Y? Es perfecta. Sí, lo sé. Nos quedamos en silencio. Luego él habló. Gracias por no decirle nada. Aún no está lista. Asentí. Yo tampoco. Esa tarde, Chloe vino a buscarme para pintar. Me ofreció un crayón morado. Este es para ti, porque es tu color. ¿Por qué? No sé. Solo lo sé. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. La voz de Chloe seguía resonando en mi mente incluso horas después de que se durmiera. Tiene voz parecida a la tuya. No sabía que una frase tan simple podía romperme en tantos pedazos. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La casa seguía en silencio. Me quedé sentada junto a la ventana, con una taza de café tibio entre las manos, mirando cómo el cielo pasaba lentamente de negro a azul pálido. Pensaba en todo lo que no había dicho, en todo lo que no sabía cómo decir. El silencio fue interrumpido por un golpecito suave. Era Chloe, con una manta en los hombros y los pies descalzos. ¿Estás despierta? Sí, mi amor, respondí antes de poder detenerme. Ella no pareció notarlo. Caminó hacia mí y se subió al borde de la cama, acurrucándose sin pedir permiso. ¿Puedo quedarme un rato? Asentí. La rodeé con un brazo, con cuidado, como si fuera de cristal. Ella suspiró, apoyó la cabeza en mi brazo, y dijo, a veces sueño que tengo mamá. Cerré los ojos. ¿Y cómo es ella? No sé. Nunca la veo bien. Solo la siento, como cuando hueles galletas y sabes que son de chocolate. Nos quedamos en silencio. Mi garganta ardía. ¿Tú tienes mamá?, me preguntó. La tuve, se fue cuando yo era niña. ¿También? Asentí.
Entonces sabes cómo se siente. Chloe no hablaba con tristeza, solo con esa honestidad brutal que tienen los niños cuando aceptan lo que no pueden cambiar. ¿Y te dolió? Mucho. Pero aprendí a vivir con eso. Ella jugó con la manga de mi camisa. Yo también estoy aprendiendo. No. Supe qué contestar. Más tarde, en el desayuno, Adrian nos observaba en silencio. Sentía su mirada como un peso cálido en la nuca. Chloe le contaba sobre un sueño que tuvo con un dragón que lloraba porque había perdido a su mamá. Él la escuchaba con atención, pero de vez en cuando me lanzaba una mirada fugaz, como si buscara algo en mi rostro. Después del desayuno, Adrian me pidió hablar a solas. Me llevó a su despacho, una habitación amplia, sobria, con estanterías llenas de documentos y un ventanal que daba al jardín. No pensé que volverías a verla, dijo de pie junto a la ventana. ¿Yo? Tampoco. Te juro que nunca le dije que su madre no la quería. Solo no supe cómo explicárselo. No necesitas justificarte. Fui yo quien tomó la decisión de irme. Fui yo quien no quiso verla. Adrian se volvió hacia mí, con expresión grave. ¿Por qué? Lo miré por unos segundos. Era una pregunta que me había hecho muchas veces a mí misma, porque pensé que era lo correcto, que ella estaría mejor contigo, que yo no sabría cómo ser madre. Pero era su madre. Eso no cambia. ¿Y tú? ¿Cambiaste? ¿Sabías lo que hacías cuando decidiste quedarte con ella? Adrian se quedó en silencio. Yo estaba en mi momento. Ruinas. Continué. No tenía trabajo. Mi empresa había despedido a todas las embarazadas. Me hicieron prometer que no tendría el bebé. Yo mentí. Pedí días libres para abortar y fui directo a la clínica. Pero tus hombres me interceptaron. Te estaba vigilando. Admitió, con la voz baja. Lo miré, incrédula. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde antes de que me llamaras. Supe que estabas embarazada por un informe. Quise darte espacio, pero cuando leí que habías pedido 3 días, entendí lo que significaba. Entonces no fue generosidad, fue control. Adrian frunció el ceño. No, fue miedo. Miedo de perderla. Y a ti también. Me reí sin humor. Ya me habías perdido. ¿Y ahora? Lo miré. Tenía la barba más crecida, las ojeras marcadas, el cabello algo desordenado. El traje impecable de siempre estaba colgado en una percha. Llevaba una camisa simple, los botones del cuello abiertos. Se veía real. Ahora no sé, dije sincera. Adrian asintió con lentitud. No te estoy pidiendo que vuelvas, solo que no te vayas. Antes de que pudiera contestar, escuchamos una risa infantil por el pasillo. Chloe. Me levanté. Quiero pasar el día con ella. Si te parece bien. Adrian me miró con los ojos suaves. Claro, le encantará. Cuando salí, Chloe me esperaba con 2 libros bajo el brazo. ¿Podemos leer en el jardín? Claro, mi amor. Ella sonrió y tomó mi mano. Y por un momento, me sentí completa. No sabía cuánto dolía querer quedarse, y al mismo tiempo, sentir que no se debía estar allí. Durante los días siguientes, Chloe me arrastró a su rutina sin esfuerzo, como si siempre hubiera tenido un lugar reservado para mí. Leía conmigo en la biblioteca pequeña de la casa, me mostraba sus juguetes uno por uno, me contaba secretos inventados con voz de conspiradora, me dejaba trenzarle el cabello y reía cuando le hacía cosquillas en la barriga. Yo no sabía cómo no romperme. ¿Cómo se hace para mirar a un hijo a los ojos y no decirle que lo es? Una mañana, mientras desayunábamos pan de canela, Chloe me miró con seriedad. ¿Tú tienes hijos? Casi me atraganto. La miré y fingí pensar. No, tengo. ¿Y por qué no? No lo sé. A veces la vida no lo decide contigo. Ella asintió como si entendiera. Si fueras mamá, serías buena. Eres buena en leer voces de personajes. Y sabes poner caras chistosas. Me reí, pero por dentro algo se encogió. Más tarde salimos al jardín. Adrian estaba en una llamada bajo la pérgola, con expresión tensa y la mandíbula apretada. A pesar del traje caro y el auricular diminuto, se lo veía cansado. Desde mi llegada, no lo había visto salir de la propiedad ni una vez. Mientras Chloe corría detrás de mariposas, Adrian colgó la llamada y se acercó. ¿Puedo hablar contigo un momento? Asentí. Caminamos hasta la sombra de un árbol. ¿Está todo bien? Pregunté. Sí, pero he notado cómo te mira. ¿Quién? Ella, Chloe. Ya te eligió. No lo sabe, pero lo siente.
Me crucé de brazos, incómoda. No sé si eso es bueno o malo. Es inevitable. ¿Estás sugiriendo que se lo diga? No todavía. Solo quiero saber si piensas quedarte. Miré a Chloe, que intentaba atrapar un diente de león flotando en el aire. No lo sé, Adrian. No quiero confundirla. No quiero hacerle daño. Pero ya estás aquí. Y ella te ama sin saber por qué. Me volví hacia él. ¿Y tú qué? ¿Quieres? Adrian me sostuvo la mirada. Quiero que decidas por ti. No por mí. No por ella. Que dejes de cargar con culpa y elijas lo que quieres hoy. No es tan simple. No. Pero es real. Me alejé sin contestar. Esa noche, Chloe me pidió que le leyera antes de dormir. Elegí un cuento suave de una niña que encontraba una piedra que concedía deseos. ¿Tú qué pedirías?, preguntó ella, en voz baja, arropada hasta el cuello. La miré con ternura. Yo pediría volver a empezar algo que hice mal. ¿Qué cosa? Sonreí con tristeza. Te lo diré algún día. Ella bostezó. ¿Mañana? Tal vez mañana. Apagué la luz y me quedé sentada junto a su cama, escuchando su respiración volverse lenta y profunda. No sabía si podía quedarme, pero por primera vez supe que no quería irme. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la cocina, Lena se acercó con una carpeta en las manos. La señorita Chloe dejó esto en su escritorio, pero creo que era para usted. La carpeta era una cartulina doblada, decorada con pegatinas de estrellas, mariposas y lo que parecía una pizza. Dentro, había un dibujo hecho con lápices de colores. Me quedé en silencio. Era ella, Chloe, de pie en un campo lleno de flores, violetas, tomada de la mano con una mujer de cabello largo y oscuro. Ambas sonreían. Alrededor, había corazones flotando. En la parte inferior, escrito con letras torpes, mi persona favorita. Mis dedos temblaron. Acaricié el papel como si fuera algo frágil. Era la primera vez que me veía con ella. La primera vez que, en su mundo, existíamos juntas. Fui hasta el salón. Adrian estaba revisando documentos en su computadora portátil, descalzo, con el cabello aún húmedo de la ducha. Llevaba una camiseta blanca simple y pantalones de lino. Parecía menos como el CEO de una corporación y más como alguien que acababa de regresar de vacaciones forzadas. Le extendí el dibujo, sin decir nada. Lo miró. Sus cejas se fruncieron levemente, y luego su expresión se ablandó. Lo supe, dijo con voz baja. Sabía que pasaría, tarde o temprano. Me senté frente a él. No fue una coincidencia que lo dejara. Para mí. Lo hizo a propósito. Como si me estuviera diciendo algo sin palabras. Lo está. Te eligió. Y tú la estás eligiendo también. ¿Lo ves? La estoy conociendo. No sabía que dolía tanto enamorarse de un hijo después de haberlo soltado. Adrian cerró la carpeta y la puso sobre la mesa con cuidado. Nunca me atreví a mostrarle fotos tuyas. Tenía miedo de que preguntara. Pero parece que no necesitaba ver una imagen para encontrarte. Ella tiene un corazón enorme, dije mirando al pasillo, imaginando a Chloe jugando con sus muñecos, sin saber el peso que cargábamos los adultos. Tú también. Yo. Tengo una mochila llena de decisiones malas, Adrian. Y aún así, estás aquí. Ese día, Chloe me pidió que la ayudara a hacer una galería de arte en el pasillo. Pegamos dibujos con cinta adhesiva, dragones, soles, montañas, e incluso un retrato torpe de Adrian que parecía más un pez globo con traje. ¿Y ese?, pregunté, señalando uno que no había visto antes. Era un nuevo dibujo. Chloe y yo sentadas en un banco, rodeadas de flores violetas. Ese lo hice esta mañana. Se llama Nosotras. ¿Y qué estamos haciendo? Solo estar. Me agaché a su nivel. ¿Sabes lo que eso significa? Que no hace falta hacer nada, solo querer. No supe qué responder. Chloe volvió a sus crayones, tarareando una canción sin letra. Más tarde, fui a mi habitación. Saqué el dibujo de la carpeta y lo puse en el marco de la mesita de noche. Me acosté sin prender la luz. Ella ya sabía. No con palabras, pero lo sabía. Y eso era más difícil de lo que había imaginado. Esa noche, mientras la casa comenzaba a calmarse con su silencio habitual, Lena se acercó a mí con una sonrisa leve. La señorita Chloe pidió que usted le cuente una historia antes de dormir. Dijo que solo si puede. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Dónde está? Ya en su cama. Lo pidió con mucha educación.
Dijo que quería una historia de mamá, pero sin decir mamá. No supe cómo interpretar eso. ¿Era una fantasía suya? ¿Un deseo? ¿Una forma sutil de decirme que lo sabía sin decirlo? Subí las escaleras con pasos lentos. La puerta de su habitación estaba entreabierta, y la luz cálida de una lámpara redonda proyectaba sombras suaves en las paredes. Chloe estaba ya bajo las sábanas, abrazando su peluche. Sus ojos se iluminaron al verme. ¿Viniste? Claro, dije, sentándome al borde de la cama. Nunca rechazaría una invitación así. ¿Me cuentas una historia bonita? La más bonita que conozco. Ella se acomodó, expectante. Yo respiré hondo. Inventé sobre la marcha. Había una vez una niña que vivía en una ciudad muy grande, llena de ruido y edificios altos, pero ella no se sentía parte de ese lugar. Se sentía como si faltara algo, como si no supiera bien quién era. Chloe me miraba con los ojos muy abiertos. Un día, mientras caminaba por un parque, la niña encontró una flor pequeña creciendo entre las piedras. No era la flor más colorida, ni la más fuerte, pero era la única que se atrevía a crecer allí, solita. La niña, decidió cuidar esa flor. La regaba, le hablaba, la protegía del viento. ¿Y la flor creció? Sí, dije, con un nudo en la garganta. Creció mucho, tanto, que cuando floreció por completo, iluminó todo el parque con su luz. Y entonces la niña supo que, en realidad, no había sido ella quien cuidaba a la flor, sino la flor quien la había cuidado a ella, desde el principio. Chloe se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió. Me gusta. Me hizo sentir como si yo fuera la flor. Tal vez lo seas, respondí, acariciándole el cabello con suavidad. Pero también eres la niña. Ella cerró los ojos poco a poco. Su respiración se hizo lenta, tranquila. Justo cuando pensaba que se había dormido, murmuró: Clara, me gusta cuando me tocas el pelo. Siento que ya lo conocía desde antes. Me quedé muy quieta. ¿Desde antes de qué? No sé. Desde antes. La besé en la frente sin atreverme a responder. Apagué la lámpara. Me quedé a oscuras a su lado, escuchando el silencio del cuarto, como si el universo esperara algo de mí. Cuando salí al pasillo, Adrian estaba allí, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, el rostro sereno. No es solo que te quiera, dijo sin levantar la voz. Te recuerda, Sin saber cómo. No respondí. Él tampoco esperaba respuesta. Solo nos quedamos ahí, en silencio, con la certeza muda de lo que estaba creciendo entre las tres. Lo supe en cuanto vi su coche en la entrada. Era un deportivo blanco, de esos que no pertenecen a caminos de tierra ni a casas con jardines. El tipo de auto que uno compra para ser visto. Y ese era exactamente el objetivo de ella, ser vista. Estaba apoyada contra la puerta, con gafas oscuras, un abrigo de lana claro y tacones afilados que no combinaban con el entorno. Alta, delgada, de piel tersa y cabello rubio lacio hasta los hombros. De esas personas que no tienen una edad evidente, solo presencia. Clara, dijo, bajándose las gafas con lentitud. Qué interesante verte aquí. La reconocí por las fotos de la prensa. Se llamaba Isabel, y era la prometida de Chris. Había heredado el nombre de una dinastía bancaria de Nueva York, y, con él, cierta capacidad para ordenar habitaciones con una sola mirada. No sabía que me conocías, respondí, fingiendo cortesía. Oh, querida, ¿quién no conoce a la exsecretaria que fue misteriosamente recontratada tras ser despedida por política interna? Y ahora, estás aquí. Qué curioso. Adrian apareció desde el corredor, sin corbata, con las mangas de la camisa dobladas y una expresión que me sorprendió. Fastidio. Isabel, pensé que ibas a llamarme antes de venir y arruinar la sorpresa. Por favor, Adrian. Ella entró como si la casa fuera suya. Sus tacones resonaban en el mármol, ahora como un juicio. ¿Sabes quién está aquí?, preguntó ella, girándose hacia Adrian con una sonrisa venenosa. Chris, de camino. Está furioso. ¿Por qué? Porque su ex empleada más secreta está viviendo con su hermano mayor, justo cuando su prometida pidió que fuera despedida. ¿No es obvio? Adrian pasó una mano por el rostro. Isabel, Chloe está aquí. Cálmate. Oh, sí. Chloe, la niña milagro. Se volvió hacia mí. ¿Ya le dijiste? ¿O sigues fingiendo?
Mis manos se tensaron a los lados. Cuidado con lo que dices, murmuró Adrian. ¿Y si no me callo? ¿Vas a contarle tú? ¿O se lo diré yo? Porque, créeme, lo hará mejor viniendo de su padre que de una extraña histérica. Fue entonces cuando Chloe bajó las escaleras. Llevaba su pijama de estrellas, con los pies descalzos y el cabello revuelto. ¿Qué pasa? Todos nos quedamos en silencio. Nada, pequeña, dijo Adrian rápidamente. Solo una visita. Inesperada. Chloe miró a Isabel con curiosidad. ¿Tú quién eres? Nadie importante, cariño. Isabel se giró hacia mí con una sonrisa helada. Aunque tal vez deberías preguntar eso por Clara. Clara, no la señora Clara, no tu amiga, solo Clara. Un corte limpio, dirigido a una niña. Yo sé quién. Es, dijo Chloe encogiéndose de hombros. Es mi flor violeta. Isabel arqueó una ceja. ¿Perdón? Es la que me cuida sin decirlo, la que siempre huele a lavanda. Y luego, con total naturalidad, se volvió hacia mí. ¿Le puedes contar la historia de la piedra mágica después? Asentí, tragando con dificultad. Claro que sí. Chloe subió las escaleras de nuevo, ajena a las corrientes subterráneas que se agitaban en esa sala. Cuando se perdió en el pasillo, Adrian habló sin levantar la voz. Estás cruzando una línea, Isabel. ¿Y tú no? Ella se acercó con el tono de una amenaza disfrazada de elegancia. Chris está herido, y tú no eres tan intocable como crees. La prensa ama un escándalo familiar. ¿Te imaginas si alguien revela quién es la verdadera madre? Me quedé quieta, no por miedo, por algo peor, una especie de resignación. Adrian dio un paso hacia ella. Si haces daño a Clara, me perderás a mí, para siempre. Isabel retrocedió como si él la hubiera golpeado con las palabras. Lo dices en serio. Más de lo que jamás he dicho algo. Ella lo miró un momento más, luego se giró y salió, taconeando con furia contenida. Cuando el portazo resonó, me di cuenta de que me temblaban las manos. Adrian me miró. ¿Estás bien? No, respondí, sincera. Pero me quedaré. Adrian respiró hondo. Asintió. Y esa noche, cuando me senté junto a la cama de Chloe, ella me tomó la mano con sus dedos tibios y murmuró: ¿Hoy también hay historia? Hoy más que nunca. Era sábado. El tipo de día en que el sol entra por las ventanas sin pedir permiso y todo parece más suave de lo que realmente es. Chloe pasó la mañana dibujando en el piso de la sala. Llenaba hojas con colores que no siempre tenían lógica, pero sí intención. A cada trazo le ponía nombre. Este es un pensamiento feliz. Este es un momento escondido. Este es un secreto que no puedo contar porque aún no sé cuál es. Yo no preguntaba. Solo la miraba, como si cada dibujo pudiera darme una pista sobre cómo decirle la verdad sin romperla por dentro. Después del almuerzo, Adrian me pidió hablar en el estudio. Chloe se quedó en el jardín con Lena, alimentando a un par de ardillas atrevidas que bajaban por el árbol central. La puerta del estudio se cerró. Adrian se apoyó contra la biblioteca. Yo me senté en el sillón junto a la ventana. No quiero que esto suene como una presión, empezó. Pero Chris va a hacer algo. Isabel. No vino por impulso. Fue enviada. ¿Qué va a hacer? Está tratando de forzar una votación en la junta directiva para retirarme de varios proyectos clave. Va a decir que me estoy distrayendo con problemas personales. ¿Y es mentira? Adrian alzó una ceja. No, pero eso no significa que tenga razón. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Mucho. Porque no te quieren aquí, Clara, ni como madre secreta ni como figura pública. Tienen miedo de que esto estalle y afecte la reputación de la familia. ¿Y tú? Yo tengo miedo de que te vayas otra vez. La frase quedó suspendida en el aire. No soy la misma. Que se fue, dije. Pero tampoco sé si soy la que Chloe necesita ahora. Adrian caminó lentamente hacia mí. No se trata de lo que ella necesita. Se trata de lo que ya siente. Ella no sabe lo que eres, pero sí sabe lo que significas. ¿Y si se siente traicionada cuando lo sepa? La traición no viene de la verdad. Viene de esconderla cuando ya está frente a los ojos. Suspiré, cerrando los ojos por un segundo. Del otro lado de la puerta, una sombra pequeña retrocedió en silencio. Chloe. Había estado allí, escuchando. La vimos cruzar el pasillo como si no hubiera pasado nada, pero ambos sabíamos. Sabíamos cómo camina un niño cuando quiere fingir que no ha oído su nombre en una conversación. La encontré más tarde en su habitación. Estaba en el suelo,
dibujando con marcadores sobre una cartulina azul. Se notaba tranquila, pero diferente. ¿Qué dibujas? Un mapa. ¿De qué? De mi cabeza. Me mostró las zonas, pensamientos dulces, cosas que me asustan, dudas con forma de nube. ¿Y este? Pregunté señalando una esquina marcada con rojo. Ese es el lugar donde guardo cosas que oigo pero no entiendo. Me quedé helada. Me senté a su lado. No pregunté más. Esa noche no pidió historia. Solo me abrazó mientras mirábamos por la ventana. Y justo antes de dormirse susurró. Cuando sepa lo que escuché, ¿me lo vas a contar bien? Tragué saliva. Sí, mi amor. Con todo el cuidado del mundo. Ella asintió. Entonces puedo esperar. Cerró los ojos, y yo me quedé a su lado, sabiendo que la espera ya no era solo mía. La lluvia comenzó a caer después del almuerzo, como si el cielo también necesitara limpiar algo. Chloe se asomó a la ventana, con las manos pegadas al vidrio, y preguntó si podía salir. Solo si usas botas, dije. Ella apareció 5 minutos después con botas de goma. Amarillas, un impermeable que le quedaba un poco grande, y su eterna curiosidad a flor de piel. Caminaba entre los charcos como si explorara un continente nuevo. Yo la seguía desde el porche, con una toalla en las manos y el corazón en otra parte. En un momento, resbaló y cayó de rodillas. No se lastimó, pero se quedó quieta, como si no supiera si reír o llorar. Corrí hacia ella. ¿Estás bien? Ella levantó la vista. Tenía barro en las manos, gotas en las pestañas, y algo en la mirada que no había visto antes. Sí, mamá. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. No supe si la había oído bien, pero ella no corrigió. Solo me miró. Y yo, sin pensar, me arrodillé a su lado y la abracé. No dijimos nada. No hicimos preguntas. En ese abrazo cabía todo lo que habíamos callado durante años. No fue una revelación dramática. Fue una verdad suave, tímida, inevitable. La llevé. Dentro, la ayudé a cambiarse. Le sequé el cabello con cuidado. Ella hablaba de otra cosa, de ranas y nubes, y una piedra que parecía una moneda mágica. Pero yo seguía escuchando esa palabra. Mamá. Adrian nos observó desde el pasillo. No dijo nada. Solo me ofreció una toalla limpia y un gesto de comprensión silenciosa. Esa noche, Chloe me buscó con una manta en los brazos. ¿Puedo dormir contigo esta vez? Claro, mi flor. Nos acostamos juntas. Ella se acomodó bajo mi brazo y cerró los ojos casi de inmediato. Y cuando creí que ya dormía, susurró. Sabía que eras tú. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Solo esperaba que tú también lo supieras. No respondí. Solo la abracé más fuerte. Y entendí que el amor no empieza cuando se dice, sino cuando se permite existir. Era domingo, el tipo de día que no pide nada. El cielo estaba despejado, el aire era tibio, y la casa parecía respirar con nosotras. Adrian estaba en la cocina, preparando café, sin corbata, sin prisa. Chloe corría descalza entre las habitaciones con una flor de papel en la mano, tarareando una canción inventada. Y yo me sentía quieta por dentro por primera vez en años. Decidimos almorzar en la terraza, bajo la pérgola cubierta de enredaderas. La mesa ya estaba servida cuando Chloe llegó con sus invitadas. 2 muñecas, una piedra pintada de rosa y un dibujo doblado con cuidado. «Hoy hay celebración», anunció. «¿Qué celebramos?», preguntó Adrian fingiendo sorpresa. «Que somos una familia que se encontró 2 veces». Nos miramos. Él sonrió, con ese gesto leve que hacía solo cuando no encontraba palabras. Durante el almuerzo, Chloe me entregó el dibujo. Era ella, yo y Adrian, sentados en una mesa redonda, con el sol encima y corazones flotando. «Ahora ya no es un secreto», dijo. «Ahora puedo dibujarnos». «De verdad», asentí, con la garganta cerrada. Después nos quedamos en la terraza. Chloe dormía en una hamaca pequeña, con el dibujo aún en las manos. El viento suave movía su cabello. «¿Tú sabías que ella lo diría?», pregunté a Adrian. Lo sentía, pero no lo esperaba así. Ni yo. Nos quedamos en 1900. Silencio. Luego él se volvió hacia mí. «Clara, ¿te vas a quedar?». No contesté enseguida. Miré a Chloe, tan en paz. Miré el jardín, la casa, todo lo que había sido imposible durante tanto tiempo. «Sí», dije finalmente, pero no por obligación.
Ni por miedo. Me quedo porque quiero. Adrián bajó la mirada y luego asintió. Entonces necesito hacer algo también. Se levantó y fue al interior. Volvió minutos después con una carpeta de documentos. Me la entregó sin palabras. Adentro había un nuevo contrato. No corporativo. Familiar. Mi nombre como guardiana legal conjunta de Chloe. Custodia. Compartida. Derechos iguales. Para que nadie más tenga voz sobre ella. Ni Chris, ni Isabel, ni ningún Blackwood. Solo tú y yo. Porque ella es nuestra, no de ellos. Las lágrimas me nublaron la vista. Lo firmé sin leer 2 veces. Adrian se sentó junto a mí. ¿Y si le damos un nuevo nombre a este lugar? ¿Cómo qué? Ella dijo que éramos una familia que se encontró 2 veces, que floreció. Lo miré. Flor de agosto. Perfecto. Y así, en una terraza bañada por el sol, con una niña dormida entre nosotros y un futuro sin urgencias, entendí que algunas verdades no se gritan. Se construyen pétalo a pétalo.